que la hora es una hora un poco comprometedora, pero bueno, nos hemos reunido para tener la mesa redonda sobre la actualidad de Marx, del mismo modo que la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento del bloque soviético fue celebrada académica y mediáticamente, políticamente, como podemos decir, el enésimo final de una tradición teórica que se remonta a Marx y de los movimientos sociales y políticos que toman referencia en esta tradición. La crisis actual parece, pues, al sacar a la luz pues, las vergüenzas teóricas y político-prácticas de la etapa neoliberal, pues parecen haber devuelto también, podríamos decir, por enésima vez, una nueva actualidad a esa tradición teórica y a quien fue su impulsor, a Marx. Sin embargo, no hay quizá en la modernidad, al menos, ninguna tradición teórica que cuente con una acumulación tan descomunal de capas y materiales de tan diversa naturaleza, entremezclados y entretejidos por infinidad de referencias positivas, negativas, de confrontaciones, de múltiples contaminaciones, dicha esta palabra con la mejor intención, de incorporaciones, de conexiones con acontecimientos, con movimientos y procesos sociales. Y quizá por eso, pues, quizá no hay ninguna otra tradición de pensamiento o tradición teórica de la modernidad pues, cuya actualización represente una tarea también más descomunal, ¿no? Quizá a lo mejor pues la única manera posible de resaltar la actualidad de Marx o la actualidad de la tradición de ese pensamiento marxista pues sea intentar desentrañar y interpretar el momento presente, la crisis que vivimos, la crisis del sistema capitalista, y desde una perspectiva no solo de conocer los procesos sociales desde categorías y de impulsos teóricos que vienen de esa tradición, sino también desde la perspectiva de su transformación, de su cambio radical, que ahora pues, nos surge como una necesidad perentoria para el futuro de la humanidad. Y en este sentido yo creo que entender el marxismo como una filosofía práctica, que quizás sea una de las aportaciones de Sánchez Vázquez, pues sea lo más pertinente, ¿no? Él decía precisamente que la novedad del marxismo estriba en que es una nueva práctica de la filosofía, porque es una filosofía de la práctica, una filosofía de la praxis, ¿no? Michel Levy, en el volumen este que se le dedicó a Sánchez Vázquez en el 85, pues lo colocaba entre aquellos pensadores que supieron poner en el centro del marxismo tanto la negatividad de la praxis anticapitalista como el sueño revolucionario del futuro sin el cual no existiría ninguna lucha en el presente. Pues, digamos, en ese espíritu, lo que se trata de hacer aquí esta tarde no es tanto ver la actualidad de la lectura de Sánchez Vázquez, la lectura de Marx que hace Sánchez Vázquez, sino en ese espíritu de actualizar a Marx, debatir sobre la actualidad de esa tradición de pensamiento según el buen saber y entender de los que forman esta mesa, que es una mesa pues que necesita poca presentación, pero bueno, yo brevemente voy a empezar con los que vienen de fuera de la casa. Eduardo Álvarez, que es profesor titular de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, que fundamentalmente pues, se dedica a la antropología filosófica, ha publicado pues, numerosos artículos y libros reconocidos sobre el pensamiento de Hegel, pero también sobre la teoría crítica, sobre Adorno. Bueno, pues es una persona que con toda seguridad nos puede hacer aportaciones muy significativas al tema de debate de la mesa de hoy. Luego tenemos a Sonia Rivas, que solo medianamente no es de la casa, porque ha estado en esta casa unos años,
Ella es investigadora de ICREA, del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Es doctora en Ciencias Políticas y máster en Filosofía por la New School for Social Research en Nueva York, y ha coordinado, bueno, hay muchísimas cosas que podría decir de su trayectoria, pero me lo he bajado y lo traigo aquí, puesto que es un número reciente de la revista Isegoría, que es la revista que se edita aquí en el Instituto de Filosofía, que se llama La Vuelta de Marx, ¿no? Y ella ha sido la editora. Yo creo que en este momento, precisamente para la temática de la mesa, pues es una publicación de referencia. Y digamos que forma parte de mí, ¿sí? No, sí, ya. Ah, bueno. Mejor, porque además era trabajar con los enemigos, entonces ahora soy profesora agregada. Ah, seguro. Profesora agregada. Profesora agregada, discúlpame. Sí, nada, es que lo de ICREA no me convenció. Es donde trabajan los científicos cognitivistas. Bueno. Jordi Maiso es investigador del Instituto de Filosofía, trabaja aquí en el Instituto de Filosofía en un proyecto de biología sintética, y también forma parte de otros proyectos, pero digamos su trayectoria se ha cristalizado en torno a la recepción de la teoría crítica, fundamentalmente Adorno, la industria cultural, y bueno, pues ahora pues coordina también un curso de posgrado que ha intentado hacerse cargo de las nuevas lecturas de Marx. Quizá pues sea la persona en el contexto español que digamos conoce con más profundidad y con más la tradición de la teoría del valor, de la crítica del valor, pero bueno, eso tampoco lo amarra obviamente a esa corriente de pensamiento, que es una corriente de actualización de Marx. Y bueno, finalmente Reyes Mate, que todos conocéis, que bueno, su ocupación con Marx es muy larga en el tiempo, y bueno, Sí, en el tiempo. pero bueno, eso es inevitable, Reyes. Bueno, anda últimamente muy, digamos, de nuevo ocupado en Marx, no solo porque hace unos años pues hizo una introducción interesantísima a la cuestión judía, el debate de Marx, Bruno Bauer, sino también porque ahora se va a hacer una reedición, como se puede decir, ¿no?, de los escritos de Marx sobre la religión. Y bueno, pues hubo una primera edición que se publicó en la editorial Sígueme, no sé si algunos los más veteranos si la recuerdan, ¿no?, de los escritos de Marx sobre la religión, también un segundo tomo sobre todos los pensadores del marxismo sobre el tema de la religión, y él pues anda ahora elaborando una nueva introducción y digamos a vueltas con la vuelta de Marx, ¿no? Bueno, pues como he pensado que lo mejor sería que tuvieseis una intervención de unos 20 minutos cada uno, por el orden, si os parece, que os he presentado, y luego pues abrimos un debate, un diálogo abierto con todos. Entonces, Sí. No, más fuerte. No, que no, apretando. Ahora. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí y, en fin, yo agradezco esta invitación. Lo que pasa es que el problema que me planteé cuando supe que el tema que nos convocaba es la actualidad del marxismo, lo primero que pensé es que se trata de un tema de una amplitud que requiere que uno se limite a algunos aspectos, ¿no?, porque claro, habría una cantidad de aspectos que se podrían tratar, y como por otra parte esto requiere una interpretación, porque claro, la actualidad del marxismo se puede entender en un sentido que a mí no me parece el más interesante, como por ejemplo si hoy se vuelven a publicar libros sobre Marx o artículos sobre Marx o cosas por el estilo. Me parece que es más interesante la cuestión de iure, es decir, la cuestión de si el pensamiento y la obra de Marx sigue teniendo una vigencia hoy, o en qué aspectos sigue teniendo esa vigencia, ¿no? Y es en este segundo sentido en que yo quiero
enfocar la cuestión, ¿no? Y me parecía que de la multitud de aspectos, claro, no puede uno ser sistemático porque entonces en 20 minutos no da tiempo, entonces quiero hacer unas breves observaciones puntuales sobre algunas cosas y hacer alguna formulación un poco más general. Pero de la multitud de aspectos que afectan al tema, yo había pensado distinguir dos vertientes, ¿no? Por una parte, lo que podríamos llamar la praxis política, es decir, la actualidad de eso que llamamos la praxis política marxista, y por otro lado, la actualidad de la aportación teórica de Marx, aunque hay que observar que en realidad esta distinción es poco marxista, porque el propio Marx considera que la teoría es una expresión más de la praxis, pero a efectos de ser claros, pues yo voy a seguir un poco esta distinción, ¿no? En cuanto a la praxis política que identificamos con lo que tradicionalmente es el marxismo, lo que quiero decir, si el problema es la actualidad de Marx, es que los conflictos, las contradicciones, los problemas de la sociedad que dieron nacimiento al marxismo como praxis y como forma de pensamiento que discuten, que rechazan, que tratan de superar el capitalismo, esos conflictos, esas contradicciones siguen existiendo hoy día. Es verdad que la sociedad ha evolucionado en muchos aspectos, pero me parece que la explotación de clase, las formas de opresión que hoy existen, con todos los mecanismos de ocultamiento que también el marxismo desveló para tapar esa opresión, la lucha de clases que existe a escala internacional, etcétera, etcétera, existen hoy y, por lo tanto, aunque muchos aspectos hayan cambiado, me parece que la actualidad del marxismo y su vigencia se justifica por la sencilla razón de que aquellos problemas que dieron nacimiento a la tradición marxista siguen existiendo hoy en día, ¿no? Naturalmente que ha cambiado tanto la sociedad, por ejemplo, en materia del concepto de clase social, ¿no? Las clases sociales, que claro, en este punto uno se plantea si hoy puede tener sentido seguir hablando como lo hacía Lukács cuando hablaba del proletariado como sujeto histórico destinado a llevar a cabo el impulso revolucionario. Dice, por ejemplo, Antonio Negri y Michael Hart en su texto Imperio, que hoy habría que decir que el proletariado es el conjunto de todos aquellos que están subordinados al gobierno del capital. Y a mí me gusta esa idea en el sentido de que hoy la lucha por superar el capitalismo me parece que afecta a muchos más millones de personas que aquellos que constituían históricamente la clase obrera, la clase trabajadora en el sentido proletario, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tampoco me parece justo, aquí hay todo un problema que requeriría una atención especial, pero en fin, no hay tiempo para detenerse aquí. El concepto de proletariado entendido de esta manera, como lo hace Antonio Negri, tiene un problema, y es que habría que distinguir entre todos aquellos que están subordinados al gobierno del capital, entre los que están directamente sometidos a un sistema de explotación, que es lo que promueve el proceso de acumulación del capital, y todos aquellos otros que no son directamente objeto de esa explotación, pero que están igualmente sometidos al gobierno del capital, ¿no? Entonces aquí habría que hacer esa distinción importante, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de las contradicciones de clase, creo que hoy, en fin, voy a decir una cosa que es un tópico, pero me parece que debe decirse si nos planteamos la cuestión de la actualidad del marxismo, y es que la contradicción de clase hoy debe conjugarse, me parece, con otro tipo de contradicciones que son transversales en nuestra sociedad y que son sobre todo aquellas que afectan a la opresión de la mujer y a la destrucción del medio, es decir, el problema ecológico, ¿no? Y otro aspecto puntual que quiero también señalar y que además conecta con uno de los asuntos que discutíamos esta mañana y que hace un rato tratábamos de nuevo a propósito de si el marxismo es o no una moral. Me parece interesante rescatar esta otra dimensión de que el marxismo es también una crítica de la irracionalidad del sistema capitalista. Es decir, es un proyecto de introducir racionalidad en la vida social. A mí me parece esto muy importante porque
el marxismo no es solo una protesta frente a la explotación en nombre de una cierta idea de justicia. En fin, todos recordamos la crítica que hizo Engels del socialismo utópico. No se trata de una moral, aunque haya también una dimensión moral en la crítica marxista del capitalismo. No, hay un momento de cientificidad, que es ese que recoge Manuel Sacristán, por ejemplo, ¿no?, y que se refiere a esa crítica de la irracionalidad del sistema capitalista, que es el sistema que promueve las desigualdades, que nos embarca en una carrera productivista que parece no tener fin, que además llega a tener una dimensión planetaria de tal manera que acaba con las diferencias entre las culturas y lleva a un proceso de homogeneización en lo que llamamos globalización, aparte de todos los problemas derivados de la destrucción del medio, etcétera, etcétera, a la que me refería antes. Entonces, en este contexto de introducir racionalidad en la vida social, que me parece un asunto donde el marxismo tiene hoy vigencia, yo creo que hay que rescatar esta idea de una economía planificada como uno de los aspectos centrales de la praxis política que promueve Marx, y que conecta además con la tradición ilustrada que yo creo que habría que reivindicar cuando hablamos del marxismo. Lo digo porque he leído algunos enfoques que desde una perspectiva marxista, sin embargo, se desentienden de esta herencia ilustrada o hacen una crítica de la ilustración, por ejemplo, en el sentido de la que hace Adorno. Desde luego que el marxismo tiene que reformular y modificar el sentido de la racionalidad ilustrada tal como ésta se comprendió en el siglo XVIII, pero lo que no puede hacer es, digamos, abandonar esa tradición, sino por el contrario reivindicarla. Y es en esta tradición de la reivindicación de la ilustración donde se encuentra el marco en el cual debemos entender esta pretensión de crear una economía planificada y alcanzar una forma de vida colectiva que responda al control consciente de los individuos, ¿no? Que nuestra vida colectiva se halle bajo nuestro control consciente. Y un último aspecto sobre la dimensión, digamos, de la praxis política es una observación puntual. A mi modo de ver, y que tiene que ver, claro, con la reivindicación de la vigencia del marxismo, a mi modo de ver, aquellos partidos que históricamente surgieron para combatir el capitalismo y que posteriormente abandonaron el marxismo, estoy pensando en los partidos, digamos, llamados así socialistas, socialdemócratas, tal como hoy se les llama, esos partidos fueron, como se sabe, abandonando el planteamiento marxista desde Bad Godesberg, ¿no?, el Partido Socialdemócrata Alemán, y luego los demás partidos socialistas, porque de alguna manera asumieron un pacto tácito, nunca explícito, de acuerdo con el cual, digamos, venían a asumir lo siguiente: nosotros gobernaremos de tal manera que gestionaremos el capitalismo con rostro humano, siempre y cuando en ese tipo de gobierno se nos deje defender un estado de bienestar y unos derechos sociales, que significa, pues, sanidad pública, educación pública, este tipo de cosas, que tienen que ser compatibles con el sistema capitalista. El problema que se crea y la encrucijada histórica en la que, a mi modo de ver, se encuentran hoy estos partidos, es que con el giro neoliberal que se produce a partir de los años 80 para acá, el capitalismo demuestra su verdadera faz depredadora e incompatible, a mi modo de ver, con esos derechos sociales y con esas conquistas, que en algunos países llegaron más claramente que en otros, del estado del bienestar. Y entonces los partidos socialistas se han quedado, en mi opinión, sin discurso político, y por eso se encuentran en ese callejón sin salida, porque no encuentran la manera de hacer compatible su, digamos, adaptación al sistema capitalista con la defensa de esos derechos sociales o de esas conquistas del estado de bienestar, ¿no? Bueno, muy rápidamente quisiera hacer también unas observaciones sobre la aportación teórica de Marx, en el sentido, digamos, que entronca más directamente con mi formación filosófica.
Es decir, se trata de señalar la vigencia de algunos momentos fundamentales de la obra teórica de Marx que se encuentran en el corazón del marxismo, que constituyen, digamos, ese momento crítico del marxismo en el que se encuentra, por ejemplo, Sánchez Vázquez, según veíamos en las intervenciones de esta mañana, ¿no? Habría muchas cosas que decir aquí, pero en fin, como no tengo tiempo, pues diré lo siguiente. A mi modo de ver, la seducción que produjo el marxismo en amplias capas de la intelectualidad europea y no europea, la seducción que produjo durante decenios el marxismo como paradigma teórico, el horizonte insuperable de nuestro tiempo, ¿no? Como dijo Sartre en el siglo pasado, esa seducción obedece, creo, a la capacidad de este gran sistema teórico central en la modernidad, como decías en la presentación, la capacidad para dar cuenta de la realidad social como un todo, con todos los aspectos diversos que se entrelazan en su complejidad, ¿no? Y entonces, en esta aspiración a dar cuenta de la realidad social, no solamente se encuentra la realidad social objetiva, sino también los aspectos subjetivos, es decir, las formas de conciencia que genera esa realidad social. O dicho de otra manera, no se trata solo de dar cuenta de la realidad, sino también de la conciencia de esa realidad, considerando además que la conciencia de la realidad es un ingrediente de la realidad misma. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante una observación que hace el sociólogo francés Raymond Aron, que por cierto no era marxista, sino más bien de la tradición liberal, aunque era un gran conocedor de Marx, que establece una analogía entre, digamos, el intento de Marx, o el proyecto de Marx, y el de, ni más ni menos, de Marcel Proust, en busca del tiempo perdido. Dice allí Aron lo siguiente, dice, bueno, Proust, cuando recuerda el tiempo pasado, no solamente trata de recrear una realidad y de explicarnos una realidad, de traerla al presente, sino también de recordar cuál es la vivencia que teníamos de aquella realidad, el modo en que la experimentábamos. Cuando, por ejemplo, el protagonista por el camino de Swan recuerda cómo todas las noches su madre iba a despedirse de él, etcétera, etcétera, explica al mismo tiempo las emociones que él sentía en aquel momento concreto. Es decir, no se trata solo de, digamos, explicar una situación, sino también, a la vez, el modo en que la conciencia experimenta esa situación, ¿no? Entonces, Aron establece una comparación de este enfoque de Proust con Marx, en la medida en que el marxismo precisamente es un paradigma teórico que ha seducido tanto, entre otras cosas, a mi modo de ver, porque al mismo tiempo que ofrece una explicación de la realidad, explica también el modo en que la conciencia se forja una idea o experimenta esa realidad, ¿no? Y esto conecta a su vez con un fenómeno que me parece también de gran importancia, y es que Marx explica, y de gran vigencia hoy, para enjuiciar los problemas de la sociedad de nuestro tiempo, y es que Marx explica que el capitalismo no solo produce estructuras sociales, no solamente promueve el desarrollo de las fuerzas productivas y genera unas formas de relaciones sociales, sino que el capitalismo también produce subjetividades, produce conciencias, produce formas de constituirse los individuos como sujetos. Mucho antes que Foucault, sobre el cual cuando se dicen estas cosas se lanzan tantas alaracas y trompeterías, ¿no? Marx ya había señalado este aspecto que me parece fundamental. Es decir, el capitalismo no solamente produce mercancías, fuerzas productivas, etcétera, etcétera, sino que produce además subjetividades, formas en las cuales los individuos se constituyen como sujetos. Pero al mismo tiempo que produce esas subjetividades, produce también los velos o los disfraces que ocultan a esos mismos individuos el sistema de opresión en el que viven. Por lo tanto, produce velos, disfraces y distorsión ideológica. Así, por ejemplo, todo el tema del fetichismo de la mercancía, del cual no sé si vas a hablar tú después,
el tema del fetichismo de la mercancía, como ejemplo, ¿no? Pues oculta, así lo plantea Marx en el famoso texto, el pasaje del Capital, oculta el hecho de que la mercancía, mercancía es una forma social, una forma que encierra una relación social interhumana, pero lo presenta veladamente, disfrazadamente, para la conciencia que incurre en esta ilusión que llamamos fetichismo, como si el valor de la mercancía fuera una propiedad cósica, como si se tratara de una propiedad de la cosa misma, de la mercancía como tal, como si el valor le perteneciera, ¿no? En esto consiste precisamente ese fetichismo, y Marx denuncia este fetichismo de la mercancía, y en general, en su planteamiento sobre esta cuestión, me parece que sus desarrollos teóricos siguen siendo hoy enormemente vigentes, ¿no? La tesis, digamos, más general en este contexto, que sería aquella que dice que el capitalismo todo lo convierte en mercancía. Esto también lo dice Marx mucho antes que los situacionistas, lo dice Marx antes que Adorno, ¿no? Todo lo convierte en mercancía y de paso cosifica las relaciones interhumanas, ¿no? Esto es hoy de gran actualidad precisamente en la medida en que se trata de hacer negocio con todo. Se trata de hacer negocio, por supuesto, con la sanidad, con la educación, con el tiempo libre, la sociedad del espectáculo, todo este tipo de asuntos que se han desarrollado en los últimos decenios, ¿no? A propósito, pues, por ejemplo, de la industria cultural, es un asunto que está ya de alguna manera apuntado en Marx, ¿no? Y para terminar, porque no sé cuánto tiempo llevo, no sé si me estoy ajustando a los 20 minutos o más o menos, ¿no? Pues diré en esta intervención, si luego acaso podemos volver sobre alguna cuestión, en fin, o discutir alguna de estas cosas, que el capitalismo también tiene influencia decisiva en la creación de un espacio de lo simbólico e imaginario y del lenguaje mismo. Creo que la hegemonía ideológica del capitalismo se registra en el lenguaje y en el modo en que ciertas palabras han llegado a tener un significado ya que se ha impuesto como forma dominante en la ideología general de nuestra sociedad, que responde a una concepción, en el fondo, liberal burguesa. Por ejemplo, Marx critica en los Grundrisse el concepto de libertad o de igualdad, tal como son estos conceptos entendidos por parte de la mentalidad liberal burguesa. Aquí me gustaría entrar, pero esto llevaría tiempo, si acaso el asunto surge después podría desarrollarlo, ¿no? Pero no solamente el concepto de igualdad o de libertad en el sentido liberal. Libertad para Marx no es nunca solo desvinculación de las condiciones que de alguna manera restringen el espacio vital del individuo, que es el concepto liberal del término, sino que libertad es también, hace referencia al conjunto de medios a través de los cuales se produce la autorrealización de la vida de ese mismo individuo. Es decir, tiene este otro componente, ¿no?, que desde luego no recoge el concepto liberal de libertad. Pero algo similar se podría decir de otros conceptos que han quedado así acuñados en el lenguaje, como por ejemplo la noción de violencia. Es decir, en nuestra sociedad es violento aquel que se opone a un escrache, pero no es violento aquel que ejecuta o que ordena un escrache, ¿no? Y esto, claro, significa lo que significa desde el punto de vista de la ideología dominante, tal como ha quedado cristalizada en el uso de las palabras. Y en este mismo contexto, la distinción entre democracia liberal y democracia social a mí me parece de gran importancia, porque la palabra democracia es una de estas palabras sobre las que se ha hecho más uso y abuso, ¿no? Y me parece que una cierta tradición marxista está desenfocada cuando hace la crítica y lleva incluso al terreno del rechazo, crítica del parlamentarismo y la democracia liberal. Cuando Marx explica que hay que entender en términos histórico-relativos la democracia liberal, y que ésta surge porque responde en determinado estado histórico a los intereses de la burguesía, Marx no está con ello señalando que el valor de estas conquistas históricas tenga que terminar ahí.
a mi modo de ver, las formas de la democracia liberal son conquistas necesarias pero no suficientes. Y el concepto de la democracia social lo que hace es complementar o ampliar o profundizar esta idea de democracia con la que se queda el pensamiento liberal. Bueno, son algunos de los aspectos que quería señalar. Después, si hay ocasión, se puede comentar algo más sobre esto. Gracias. Sí, te paso. Bueno, muchas gracias a José Antonio por la presentación y a Antolín, que me invitó, y a los organizadores de estas jornadas. Bueno, cuando leí el título de la mesa redonda, la actualidad de Marx, me pasó lo que nos decía antes José Antonio, que se me venían millones de capas de comentarios, las estanterías llenas de libros, y no sabía por dónde hablar de este tema. Entonces sí que me vino una imagen, que es la imagen de Marx en la Biblioteca Británica, y me acordaba de algo que dijo sobre sí mismo, y es que prácticamente arruinó la vida de su mujer y de su familia por la dedicación que le tuvo a los estudios, a la crítica de la economía política. Los que habéis leído alguna biografía de Marx sabéis la vida tan difícil que tuvo, ¿no? Entonces, cuando leía el título, me vino esta imagen, a Marx trabajando horas y horas en la biblioteca, estudiando después de la biblioteca, cuando ya cerraba, en casa, entre muchísimos libros, apuntes, escribiendo sin parar, a pesar de la enfermedad, la falta de dinero y todo tipo de penurias. Este dato no me parece que sea una anécdota, una simple anécdota que a mí me gusta contar ahora de su vida, una curiosidad. Marx llegó a Londres como exiliado político en 1849, pensando que se quedaría allí simplemente unos meses, y en vez de esto vivió allí hasta su muerte en 1883. Los primeros años de su vida allí en Londres estuvieron marcados por la pobreza extrema, por la tragedia personal. Como sabéis, la familia vivía en condiciones verdaderamente miserables, y 3 de sus hijos, de sus 6 hijos, ya habían muerto en 1855. Alguien que no es tampoco muy amigo del marxismo, pero que sí que tenía cierta apreciación por la figura de Marx, como es Isaiah Berlin, describió así la vida que llevaba Marx, la vida rutinaria en ese tiempo. Su modo de vida consistía en visitas diarias a la sala de lectura del Museo Británico, donde se quedaba habitualmente desde las 9 de la mañana hasta que cerraban a las 7 de la noche. A esto le seguían horas y horas de trabajo por la noche, acompañado de un continuo fumar, algo que había pasado de ser un lujo a un calmante indispensable, lo que afectaba a su salud permanentemente, y además sufría continuamente de una enfermedad en el hígado acompañada de furúnculos e inflamaciones en los ojos que interferían gravemente en su trabajo. Además le dejaban exhausto y le producían gran irritación. Marx en 1858 dijo de sí mismo: estoy lleno de plagas como Job, pero no soy tan temeroso de Dios como él. La escritura de Das Kapital fue a este ritmo y en este estado de salud. Nunca fue capaz de ganar un salario. En 1859 dijo de sí mismo que tenía que conseguir su objetivo de escribir el Capital a las duras y las maduras, y no permitir en ningún caso que la sociedad burguesa le convirtiera en una máquina de ganar dinero. Intentó, no obstante, una vez después, conseguir un trabajo en el servicio postal, pero no lo obtuvo porque tenía una letra ilegible. Y como sabéis también, el poco dinero que tenía, de lo que le pasaba a Engels, lo derrochaba. Su mujer tampoco era muy buena administradora del dinero, y siempre les faltaba. Es conocida esa frase suya, que decía: no supongo que nadie haya escrito tanto sobre el dinero careciéndolo tanto. Los furúnculos eran tan malos que no podía muchas veces ni andar, ni sentarse, ni estar de pie. Como digo, no creo que sean simplemente anécdotas, ni siquiera hacer una psicología aquí rápida de Marx, sino algo que a mi juicio es bastante más importante. Lo importante es que Marx arruinó su vida y la de su familia
en aras del estudio de la crítica de la economía política, en aras de legarnos su análisis del Capital. El Capital fue escrito en un continuo sufrimiento. De sí mismo, en 1866, dijo: «He sacrificado toda mi fortuna a la causa revolucionaria. No lo lamento. Por el contrario, si tuviera que comenzar mi carrera otra vez por el principio, haría lo mismo. Pero no me casaría. Además, haré todo lo posible para salvar a mi hija de los escollos en los que se ha naufragado la vida de su madre». Y es que, a mi juicio, hay algo de la aproximación teórica y experiencial de Marx al capital, a las sociedades capitalistas, que conlleva un precio muy alto. Un precio que él pagó y que algunos marxistas, aquí además hay varios que nos lo cuentan, y todo aquel que se aventure con Marx en esforzarse en estudiar y comprender el capital tendrá que pagar. Aquí creo que reside la actualidad de Marx. Está claro que es un pensador grandísimo, entre los grandes pensadores, si no el mayor, pero lo que hace Marx todavía, creo yo, mayor, como digo, es este precio que conlleva a aproximarse con él a la teoría que desarrolló. No se trata de una teoría que proporcione bienestar. No se trata, por tanto, de una mera anécdota, sino de algo esencial del pensamiento de Marx. Marx, durante toda su vida, intentó comprender, apresar, cambiar y buscar los límites, la razón de ser de un sistema que, por su naturaleza, como él mismo vio, no solo está siempre en profunda transmutación, sino que siempre busca crecer, extenderse y más allá, abarcar más y más de manera ilimitada. En el primer prólogo al volumen primero del Capital ya advierte Marx al lector de la dificultad del texto, aunque confía en que la voluntad de aprender por sí mismo sea suficiente para lograr cierta comprensión. Y habla de la necesidad de abstracción para poder aproximarse al objeto de su estudio, las formas económicas. Es decir, su forma de investigación no se realiza en ningún caso mediante los sentidos en estas páginas iniciales, ni tampoco podría añadirse mediante la imaginación, sino por medio de la abstracción. Otra dificultad intrínseca a la teoría que va a desarrollar, aparte de esta que tiene que ver con la necesidad de abstracción, y que a mi juicio también conlleva un precio muy alto, es la necesidad de tener en cuenta lo que podríamos llamar, antes lo ha dicho Eduardo, la totalidad. Una aspiración que en su caso le viene de su paso por Hegel, pero también de sus influencias románticas. Este tener en cuenta la totalidad tiene más dos vertientes, y las dos, a mi juicio, tienen que ver con ese precio tan alto de su teoría. La vertiente metodológica, es decir, la que deriva de la forma peculiar en que Marx se aproxima al objeto de su estudio, y la vertiente claramente práctica, la que tiene que ver con su aplicación política revolucionaria. En cuanto a la primera, tenemos, por ejemplo, una carta que escribió a su padre, cuando todavía era muy joven y bueno, algunas ideas ya iba teniendo, aunque luego las desarrollaría y las cambiaría profundamente a lo largo de sus estudios. Pero ya en una carta escribe que el objeto de estudio tiene que realizarse en su desarrollo y así abarcar el derecho, la naturaleza, la filosofía como un todo. Y en todo eso hallar en la unidad las contradicciones. Y en cuanto a la segunda, la vertiente práctica revolucionaria, en 1844, por ejemplo, escribió que la revolución social conlleva el punto de vista del todo porque es la protesta del hombre contra la vida deshumanizada, contra la separación del hombre en sí mismo, o de sí mismo. La aspiración a la totalidad en una vertiente ni en la otra significa una totalidad cerrada, sino por el contrario un mundo de relaciones, una traducción posterior de conjunto es ensemble en alemán, históricamente cambiantes. Por lo tanto, totalidad equivale o toma como punto de partida la idea de que siempre hay que pensar históricamente. Bien, pues en todos estos aspectos de dificultad inherente de la teoría de Marx es donde yo veo su actualidad y también donde veo el precio tan alto que hay que pagar para adentrarse en ella. Pues aunque abstracción y totalidad sean algo que se tiene que entender históricamente, no es menos cierto que está el deseo implícito, motor también de tanto trabajo, de lograr una totalización futura no desgarrada, en la que el ser humano no se encuentre separado de sí mismo y de lograr una concreción de la existencia ajena a las abstracciones propias del dominio del capital.
Ahí quizás se puede ver una vena romántica en Marx, la que constata que hay un desgarro y una abstracción fundamentales en la sociedad en la que vivimos. En un largo periodo de crisis económica como el que estamos atravesando, ese desgarro y esa abstracción constitutivas de la sociedad capitalista se hacen más palpables y algo de esa proclividad a tener en cuenta el sistema de producción capitalista como una totalidad cambiante e histórica se vislumbra. Intuimos la totalidad a partir de los restos, de las desempleadas y las desahuciadas, de los edificios y urbanizaciones vacías, de los niños hambrientos. Aquí reside también la actualidad de Marx. Marx es el pensador de la crisis, vivió la crisis y teorizó las crisis. Y en los restos vio los límites del capital. Límites que el capital reintegra siempre en su continuo crecimiento. Mi interpretación de la actualidad de Marx sería pensar su miseria vital como la de alguien que en cierto modo intentó comprender hasta sus últimas consecuencias su modo de funcionamiento y que intentó subjetivar esa crisis, esos restos. Digo subjetivar porque algo solo se puede cambiar y eliminar si primero se subjetiva. Él no quiso pasar por el aro, de ahí el precio tan alto que tuvo que pagar. Porque, a mi juicio, cuando se intenta subjetivar el sistema de producción capitalista como una totalidad cambiante históricamente determinada, nos hallamos ante un monstruo que se alimenta de sus propias crisis, que crece a partir de ellas. La capacidad de abstracción nos permite operar por parcelas. Ahora estudiamos la mercancía, ahora la producción de la plusvalía, ahora la distribución, ahora tal mercado de tal mercancía, etc. Pero para poder seguir funcionando y viviendo, hemos de necesariamente, y si no queremos volvernos locos o caer en la miseria más absoluta, hemos de tapar ese desgarro constitutivo y hacemos como si no. Y seguimos adelante sin cuestionarnos, por ejemplo, si esta mercancía viene de aquí o de allá, quién ha trabajado para producirla, y nos sometemos al funcionamiento natural de las cosas, supuestamente natural. Y Marx fue alguien que no lo hizo, aunque quiso subjetivar ese desgarro y esa crisis hasta el final. Como sabéis, Marx dijo de joven que lo que quería hacer es una crítica despiadada de todo lo existente. Imaginaos el asco que tiene que sentir alguien por el mundo que les rodea para decir algo así. También se podría decir, no obstante, que la aspiración a un mundo radicalmente otro para la humanidad conlleva un amor a la humanidad inaudito. Lo que está claro, sin embargo, es que el pensamiento de Marx, y aquí reside, insisto, su actualidad y el precio que se tiene que pagar el que quiera aproximarse a él, le deja a uno sin un suelo sobre el que poner los pies y produce un vértigo increíble, porque el efecto que produce es desnaturalización radical de todo lo existente. En un artículo de Montserrat Galcerán, en el que comenta una carta de Marx a su padre, de 1847, ella identifica un momento crucial en la vida de Marx, en la que él atravesó una fuerte crisis que algunos biógrafos consideran como el paso intelectual más importante de su vida. En esta carta, Marx habla de un punto límite de su evolución personal, observa su pasado inmediato e intenta explicarlo a partir de sus nuevas concepciones. Galcerán señala que hay algo muy peculiar en la escritura de Marx, a saber, que identifica su situación personal de cambio con la situación global del mundo. Marx se expresa como si realmente fuera la historia universal la que se encontrara en un momento decisivo de su evolución, la que volviera la mirada atrás para comprender su propio desarrollo. Dice, nos sentimos arrastrados a un punto de cambio tal en el que hay que considerar el pasado y el presente con la mirada penetrante del pensamiento para llegar a la conciencia de nuestra situación efectiva. La propia historia universal vive en una visión retrospectiva. He perdido una hoja, que es la hoja final. Aquí está. Aquí Marx comprende su propia evolución personal como una manifestación individual de la marcha del universo. Aquí se ve su hegelianismo en este momento en el que se está empezando a meter de lleno en la lectura de Hegel. Pero a diferencia de Hegel, la aspiración a la totalidad, como decía antes, conlleva esa doble vertiente metodológica o teórica y también práctica, de tal manera que hay un interés en juntar a aquellos que hacen la historia y a aquellos que la comprenden. Para Marx, el saber tiene que ser activo y no pasivo, y el filósofo tiene que ser un revolucionario. Algo que también, por supuesto, conlleva un precio muy alto si se intenta realizar de por vida. Bueno, pues nada, con esto termino. Gracias.
Me cuesta mucho empezar después de esta ponencia extraordinaria de Sonia. Quería agradecer ante todos los organizadores que me han dado la oportunidad de estar aquí, con tan buena compañía más en esta mesa. Los que me han precedido han dicho ya cosas de las que quiero hablar y voy a intentar mantenerme dentro de los tiempos, ¿no? Porque esta temática, como ha dicho ya José Antonio Zamora al principio, es verdaderamente desbordante, ¿no? Y a mí me pasaba que al plantear el tema de la actualidad de Marx, evidentemente había que partir de algo, ¿no? Que, pues, un poco yo crecí en aquellos años 90, ¿no? En los que tras la derrota del socialismo llamado realmente existente y el aparente triunfo absoluto del capitalismo, la obra de Marx se presentaba, como ha dicho algún escritor, como un amasijo de ruinas que ningún baratero quería adquirir ni siquiera a salvo. Es decir, los pocos que se obstinaban en seguir leyendo sus textos parecían o malos perdedores o nostálgicos o incorregibles, empecinándose en no reconocer el signo de los tiempos, ¿no? Es decir, eran los años que se hablaba del fin de la historia, del fin de las ideologías, en los que de alguna manera hoy sabemos que no es así, ¿no? En los que de alguna manera se esperaba que el desarrollo del capitalismo podía traer paz, bienestar y desarrollo para todos, ¿no? Esto es algo que hoy probablemente nadie se atrevería a afirmar así, porque nadie se lo creería. Más bien estamos en una sociedad, digamos, en la que el capitalismo se ha impuesto sin alternativa posible y por lo tanto ya ni siquiera necesita un discurso de legitimación. Y de ahí es de donde viene de alguna manera el renovado interés en Marx, ¿no? O sea, el renovado interés en Marx viene porque, pese a lo que intentó, digamos, lo que se intentó argumentar en los años 90, el tema además no es el comunismo, es el capitalismo. Y la actualidad de su obra persiste porque lamentablemente no podemos admirar su obra como un producto, una finura intelectual exquisita, ¿no? Sino como un producto de problemas irresueltos. Vivimos en un momento en el que fenómenos como el hambre, la pobreza, la creciente imposibilidad de integrar socialmente a enormes segmentos de población se han vuelto una realidad cotidiana en sociedades que creían haberse liberado para siempre de la miseria, ¿no? ¿Qué decir además de la inminencia de una crisis socioecológica y energética de proporciones devastadoras, ¿no? que parece venírsenos encima? Ante una realidad así, evidentemente, no podemos sino decir que la actualidad de Marx solo se desvanecerá cuando se desvanezca su objeto, el capitalismo. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, hay muchos elementos de eso que hemos venido llamando marxismo que ya no podemos considerar actuales. En ese sentido, creo que hay que pensar la actualidad de Marx en estas dos frentes, ¿no? Muchos problemas planteados en su obra, analizados en su obra, que permanecen irresueltos, y algunos enfoques que quizá tengamos que repensar viendo cuál es la situación en la que estamos. En cuanto al tema de la actualidad, desde el punto de vista de la filosofía, ya que estamos aquí, al fin y al cabo, hablando de filosofía, pues la actualidad además viene porque después de unas décadas en las que, digamos, los planteamientos críticos o de pensamiento crítico han estado más bien centrados en asegurarse una fundamentación normativa sólida, por así decir, como decían muchos planteamientos, o han estado más bien centrados en, digamos, la deconstrucción o la subversión de discursos, de regímenes simbólicos, de formas, digamos, fundamentalmente discursivas y simbólicas. Digamos, la inminencia de la crisis económica, política, socioecológica, financiera, en fin, toda una crisis de civilización, nos hace darnos cuenta de que no porque volvamos la espalda a la sociedad como un todo, ¿no? Ha surgido en estas ponencias anteriores la idea de la totalidad, esa totalidad deja de tener efectos sobre nosotros, ¿no? Aunque nosotros olvidemos la totalidad, como dice Terry Eagleton, la totalidad no nos olvida, ¿no? Y esto tiene que ver, para pensar esta totalidad, necesitamos, de alguna manera, la crítica de la economía política de Marx. Por decirlo de una forma todo lo provocativa posible, diría que la actualidad de Marx pasa por invertir la 11ª tesis sobre Feuerbach. Es decir, ante la evidencia de una crisis ante la que no parece haber salidas, es decir, ante la evidencia del fracaso de la transformación del mundo, necesitamos volver a interpretarlo. Y necesitamos volver a interpretarlo, además, sirviéndonos de la teoría de Marx, ¿no? Porque es la que mejor permite entender cómo se constituye lo social en el capitalismo.
Ahora, lo que distingue la teoría de Marx es que no es solo una teoría, no es solo una teoría. Si no se quiere neutralizar el impulso del que vive todo su pensamiento, hay que tener bien presente la ruptura que supone Marx con respecto, por una parte, a la tradición hegeliana, Hegel concretamente, pero también con respecto a la economía política clásica o burguesa, ¿no? de Ricardo y Adam Smith. Es decir, que no es economía política, sino crítica de la economía política, que no es sistema, sino crítica del sistema. De alguna manera, como se ha formulado alguna vez, lo que Marx parecería decirnos a nivel epistemológico es que hay que querer transformar el capitalismo para poderlo comprender de verdad. Esta es, yo creo, una de las cosas fundamentales, ¿no? Y esto es algo que se traduce hasta en sus propios conceptos, porque sus propios conceptos son precisamente esta voluntad de hacer saltar el sistema de la economía política. Y esto donde se percibe es precisamente en la ironía. Intentar tomarse los conceptos de Marx demasiado en serio da lugar a problemas, porque conceptos sumamente conocidos como el de la llamada acumulación originaria, como el del sujeto automático, que es un absoluto oxímoron, como el concepto de fetichismo, el concepto de prehistoria, son conceptos que precisamente están buscando aire para respirar, pensando en una realidad destructiva, inhumana, en la que tiene que vivir y que tiene que comprender, ¿no? Es decir, este es el impulso que alienta su teoría y que dejó formulada en su imperativo categórico, el imperativo categórico que formulara en 1843 y que ni siquiera el más llamado más científico, si es que se puede hablar de algo así, yo diría que no, dejó nunca de lado, ¿no? Cito: se trata de derribar todas las relaciones sociales en las que el ser humano es una criatura degradada, esclavizada, desamparada y despreciada. Por supuesto, Marx era perfectamente consciente, y esto no debemos perderlo de vista porque parece que hay lecturas que parecería que lo pierden, ¿no? Que la teoría por sí sola es evidentemente incapaz de derribar ninguna relación social, ¿no? Pero si pierdo de vista este objetivo, la teoría se aproxima por su propio lugar en la división social del trabajo a la justificación de la violencia en las relaciones sociales que se imponen brutalmente sobre los individuos. De acuerdo con ello, no se trata de alguna manera de rescatar al Marx auténtico frente a sus falsificadores, tampoco de restablecer una verdad a largo tiempo confiscada, no se trata de alguna manera de leer sus textos como si fueran la exégesis de textos sagrados que hubiera que aplicar una serie de doctrinas o algo así, ¿no? Marx presuponía, como ya se sentía un poco en alguna de las citas que ha leído de Sonia, lectores que pensaran por sí mismos. Y la actualidad de Marx pasa, por tanto, por entender en primer lugar que tenemos que apropiarnos de él desde una realidad transformada. Tenemos que percibir la distancia histórica que nos separa de él y al mismo tiempo que muchos de los problemas que seguimos teniendo son los que estaba analizando él, pero en una fase diferente de la historia del capitalismo, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Creo que, por decirlo de alguna manera, habría fundamentalmente tres ejes en torno a los cuales cabría enlazar con esta teoría, ¿no? Insisto que hay que hacerlo desde un punto de vista actual, porque esta es la única manera de sacar, digamos, una teoría que de suyo yace muerta, ¿no?, en las bibliotecas, en este sentido, ¿no? Enlazar con esta teoría sin caer ni en el mero voluntarismo, que tiene muchos textos que apelan a más desde un puro radicalismo verbal, como a juicio por lo menos autores como Alain Badiou y tal, ni tampoco en la pura marxología, ya sea de una escolástica o de otra. Y estos tres elementos, diría, fundamentales serían, en primer lugar, la posibilidad de una crítica inmanente, es decir, Marx tenía ante sí el corpus del liberalismo clásico, ¿no?, de la economía política clásica, y pensaba que con esta ironía de los conceptos podía dar lugar a una teoría con apariencia de sistema que hiciera saltar esta lógica. Nosotros no disponemos de ningún corpus teórico del capitalismo contemporáneo. Hace tiempo que la economía ha desistido a esto, ¿no? Ha triunfado absolutamente el individualismo metodológico y, aunque es posible desarrollar una crítica de la economía política, pensar la totalidad de los procesos económicos es difícil porque no hay ninguna sistematización de toda la fenomenología de cuanto ocurre en la esfera económica. En segundo lugar, el problema, y este creo que es especialmente importante, el problema de la confianza de Marx en el curso de la historia. Y aquí se olvida a menudo que Marx era un revolucionario, sin duda, pero también era un disidente del liberalismo burgués. Entender a Marx hay que entenderlo en el marco del Vormärz alemán, ¿no?, en torno a 1840, los años siguientes,
en el contexto de la izquierda hegeliana, en el contexto también del romanticismo, ¿no? Y Marx no solo en sus textos de juventud, sino incluso está en el Capital, no solamente critica la opresión del capitalismo, sino la opresión de las formaciones sociales precapitalistas. Es decir, para él el capitalismo es bienvenido en cuanto que es el paso necesario hacia la emancipación. Todo el telos teórico de Marx pasa por esta necesidad de la modernización capitalista. De alguna manera piensa que para llegar a la emancipación hay que nadar con la corriente, ¿no? Esto es precisamente lo que en el siglo XX, en su hora más catastrófica, criticaría duramente Walter Benjamin, ¿no? Esta confianza en el progreso que sin duda comparte Marx con la burguesía en ascenso de su época, ¿no? Esta confianza en el curso de la historia, que es lo que hace que el socialismo se perciba a sí mismo como una ciencia, ¿no? La revolución tiene que venir, ¿no? Precisamente contra esto se ponía Benjamin cuando decía: hemos concebido las revoluciones como la locomotora de la historia, parecería más bien que son su freno de emergencia. ¿Hasta qué punto hoy esto no funciona? ¿Hasta qué punto ya no podemos confiar en la modernización? Es algo que está sumamente claro cuando uno piensa en consignas como la sostenibilidad. La sostenibilidad, incluso cuando se la considera mera consigna de negocio, como es el caso en muchos aspectos, lo que nos dice es que lo que amenaza la pervivencia en el planeta no son guerras, no son catástrofes naturales, sino es el mero seguir así, en este modelo de producción y reproducción social. De ahí la necesidad de este freno de emergencia. Un tercer elemento sería el modo de entender, más largo, el modo de entender la posibilidad de dominación y de emancipación en el capitalismo. ¿En qué consiste explícitamente la forma de dominación capitalista y cómo podríamos liberarnos de ella? Y en este sentido es en el que creo que la crítica al capitalismo de Marx en nombre del trabajo, ¿no? Este Marx que apelaba a la lucha de clases, al materialismo histórico, el Marx que decía que el proceso de modernización producía sus propios sepultureros, resulta hoy problemático. No podemos creer que liberando los medios de producción del yugo de la dominación de clase y poniéndolos al servicio de los trabajadores, la cosa vaya por sí sola a cambiar, por así decirlo, ¿no? Es decir, el Marx elevado a dogma en el movimiento obrero, a menudo a costa de grandes deformaciones, se apoya en premisas que no pueden ser las nuestras. Este Marx formaría parte de un periodo histórico que creo que para nosotros estaría cerrado. Ya en los años 40, los exiliados del nazismo, muchos de ellos de tradición marxiana, tuvieron que hacer frente a una pregunta que Adorno formuló como si fuera una desconcertante adivinanza, es decir, ¿dónde está el proletariado? En la hora más aciaga de la historia, digamos, reciente. Parecería que muchos de los modelos teóricos, también modelos de acción del marxismo tradicional, ya no responden a la realidad desde entonces, ¿no? Esto, por supuesto, no consiste, ni mucho menos en decir que las desigualdades sociales hayan desaparecido, todo lo contrario, han aumentado hasta un límite insoportable. Y estamos viendo además con la crisis que hay una creciente redistribución hacia arriba, ¿no? Un crecimiento de la desigualdad, ¿no? Lo que ya no podemos creer es que exista un sujeto que por su propia posición dentro del capitalismo sea capaz de subvertirlo, de superarlo, de transformarlo. Se llame 99%, se llame multitud o se llame precariado. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque no hay, primero, ni una palanca dentro del capitalismo capaz de subvertirlo como tal, y ahora insistiré sobre esto, ni mucho menos hay una fuera, como parece sugerir esto del 99%. El capitalismo no se produce de una élite, digamos, de política o económica o de financieros que sean muy malos y se aprovechen de la totalidad, sino que es una formación social, una forma de estructurar la totalidad de la vida social, más diría de estructurar las formas de ser y las determinaciones de la existencia en el capitalismo, en el prólogo de los Grundrisse, ¿no? Y en este sentido, de alguna manera, las reivindicaciones del movimiento obrero no se han opuesto a las formas de socialización del capitalismo, sus categorías básicas, ¿no? Como nos ha tratado la crítica del valor, el trabajo abstracto, la mercancía y el dinero, sino que ha aspirado a su más justa repartición, a su más justa redistribución, lo cual era muy importante. Pero en un momento como el actual, en el que la modernización capitalista parece hacer aguas por todas partes, tanto por su propia lógica interna como por sus propios límites externos, biofísicos, ¿no?, del planeta, ya no podemos seguir confiando.
lo que ocurre es que, claro, también hay otro nivel de lectura de Marx. Es precisamente el Marx que Robert Kurz ha llamado el Marx esotérico, ¿no? Un Marx que está solapado con el Marx del movimiento obrero y con el Marx que confiaba en la modernización en todos sus textos, pero que plantea una crítica precisamente de la modernización capitalista como tal, es decir, del lugar del capitalismo en la historia y de la propia historia inmanente del capitalismo, de su dinámica, de su tendencia a crisis, ¿no? Y un Marx, además, que su contribución fundamental sería que nos ayuda a pensar precisamente el capitalismo como relación social, ¿no? como un sistema que no es solamente un sistema productivo, un modo de apropiación de la plusvalía, sino una formación social que constituye la objetividad, la subjetividad, como se ha dicho, los modelos de conciencia, las formas de reproducción social, también las relaciones de género, las formas de racionalidad socialmente operativa, ¿no? Es decir, que configura la vida social, no la determina. No se trata de que la vida social sea un reflejo de la realidad económica, sino que de alguna manera la propia dinámica de la valorización del valor, que rige la dinámica capitalista, no puedo entrar demasiado en esto, quizás se pueda discutir de ello más tarde, tiende a subsumir todas las esferas de la vida social. Lo interesante de este Marx es precisamente que da cuenta de este carácter irracional y autodestructivo de esta lógica dinámica que constituye el capitalismo, y además nos presenta lo que se nos aparece como una naturaleza. Lukács hablaba de segunda naturaleza, es un término que ha tenido mucho éxito desde entonces, categorías como el propio individuo, desde luego como el trabajo, como la mercancía, como el dinero, como entidades no solo no evidentes de suyo, sino que las revelan en su contingencia, en su carácter constituido, como algo que requiere explicación, como algo extraño y como además algo que es dañino, destructivo. Y en este sentido quisiera abogar por algo que ya se ha mencionado en la primera intervención, y es que creo que buena parte de la actualidad además pasa por un concepto, uno de esos conceptos sumamente irónicos en su obra, ¿no? Que es la centralidad de la categoría de fetichismo. El análisis del fetichismo de la mercancía entronca directamente con su crítica de la religión en sus escritos de juventud, ¿no? Y pone precisamente el dedo en la llaga de la irracionalidad sobre la que descansa la supuesta racionalidad de la sociedad capitalista moderna, ¿no? Esta sociedad que se consideraba, o se autoproclamaba paladín de la civilización y se llamaba a sí misma ilustrada o esclarecida. El término fetichismo, y esto es interesante, históricamente es un producto de la Ilustración europea, de su descubrimiento del mundo a través de la colonización. Surge para descalificar las prácticas mágicas y culturales de las formas religiosas primitivas de los pueblos llamados indígenas, y vive su máximo esplendor en la etnología y el estudio de las religiones a partir de ellos, sobre todo los textos de Charles de Gaulle en torno a la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, lo que está en juego en la categoría de fetichismo es una dicotomía típicamente moderna entre racionalidad y barbarie, entre religiosidad anticuada y supuesta secularización, supuesta racionalidad, eso, superior, ¿no? La crítica a la metafísica. La exquisita ironía con la que Marx utiliza este texto consiste en poner de manifiesto que el fetichismo y la superstición no son cosa de salvajes, sino también de las sociedades europeas. Esto tiene mucho que ver, las sociedades europeas, en cuanto a sociedades capitalistas. Y esto tiene mucho que ver con esa formulación que Marx tiene en la introducción a la crítica de economía política, en la que piensa toda la historia humana hasta ahora como un continuo, en cierto sentido, como el continuo de la prehistoria. Un continuo que nos situaría en continuidad con lo que consideramos salvajes, y que toda teoría emancipatoria tiene que aspirar a romper. Creo que este es el continuo que en la actual crisis, como digo, económica, política, socioecológica, de reproducción social, se nos presenta de forma insoslayable. Y en lo que se basa fundamentalmente es en la autonomización de la esfera de la economía. Creo que el problema es que la economía es la existencia de la economía en cuanto tal, es decir, en cuanto a una esfera separada, desgajada del resto de actividades sociales, que se presenta como una entidad autónoma, extraña al cuerpo social, y que ha acabado por someterlo inexorablemente, por someter todos los ámbitos de la vida, ¿no? A su único dictado, y su único dictado es la valorización del valor, la valorización del capital, convertir un euro en 2 o 100 en 120, ¿no?
porque de este modo convierte a los seres humanos en objetos y no en sujetos del proceso social, a pesar de que ese proceso social no puede tener lugar sin la concurrencia de los seres humanos, sin su acción, pero se impone a sus espaldas, decía Marx. Los seres humanos, por tanto, no serían los sujetos, sino los funcionarios inconscientes del sujeto automático, el capital, el valor que se valoriza a sí mismo. Esta autonomización de la economía en el capitalismo se basa en un quid pro quo entre medios y fines, entre producción y satisfacción de las necesidades. El único objetivo sería, por tanto, la valorización del valor, y este sería indiferente a las necesidades humanas y, por supuesto, a los límites geofísicos y biofísicos del planeta, ¿no? Pensemos en cómo se habla hoy de esas entidades cuasi míticas que son los mercados, ¿no? Ante ellos, lo único que pueden hacer los políticos y los llamados expertos es intentar anticipar sus designios para sacarles fruto o aplacar su furia, ¿no? En todo caso, no queda sino adaptarse a sus caprichos, ofrecerle sacrificios y siempre, por supuesto, a costa de la mayoría de la población. En este sentido, el propio modo en que los seres humanos hemos constituido lo social se nos presenta como un poder ajeno, inapelable, que se impone con una fuerza avasalladora. El capitalismo es una metafísica realmente existente, es una praxis cuasi religiosa. Esto es lo que intenta decir Marx en su crítica del fetichismo, ¿no? Vivimos en un momento en el que parecería que este estado de naturaleza altamente civilizado, como lo ha llamado Detlef Clausen, en el que la ciega ley natural de los mercados y la voluntad socialmente organizada parecen converger, pone a la altura del presente esta noción de la prehistoria en la que hablábamos, ¿sí? Parecería que no sería para nada exagerado hablar de la prehistoria de la sociedad humana. El problema es que la confianza de Marx en el inminente final de esta prehistoria parecería hoy un producto incorregible del optimismo, un producto del incorregible optimismo del siglo XIX, en el que de alguna manera Marx históricamente habría estado atrapado, ¿no? Si el capitalismo ha sido siempre historia natural, como decía Adorno, un persistir del devorar y ser devorado, a pesar de que las fuerzas productivas permitían un enorme grado de sofisticación en la satisfacción de las necesidades, a pesar de que había muchas posibilidades técnicas, la vida se había reducido a la mera lucha por la supervivencia, hoy nos encontramos con un problema, si queremos, nuevo, en la medida en que la crítica del capitalismo ya no supone que el capitalismo está en un periodo boyante, sino que su verdadero peligro es una muerte de éxito. Es decir, que se vaya a pique, pero no porque lo derribe un sujeto consciente, sino porque su propia lógica no da más de sí, por las propias dificultades internas del proceso de valorización que han dado lugar a la financiarización de la economía, y porque los límites externos no permiten que el crecimiento siga indefinidamente. La crisis energética es, en este caso, en este sentido, el ejemplo más claro, ¿no? Y aquí quisiera cerrar con el problema, creo, fundamental, ¿no?, al que nos tenemos que enfrentar. Con esto cierro, perdón si me he extendido demasiado. Y es que lo que Marx planteaba es que el fin de la prehistoria no responde a ningún automatismo. Lo que su teoría podía fundamentar, lógicamente, eran las contradicciones internas que podrían llevar al capital, lógicamente, hacia un colapso, hacia una crisis final. Pero no podía justificar que hubiera un sujeto histórico que pusiera fin a esa lógica. No podía. La crítica, además, tenía que presuponer al sujeto revolucionario, pero eso es algo que estaba fuera de la lógica implacable. Lo que ocurría es que si este sujeto no entraba en escena, lo que se produciría es el hundimiento en la barbarie. Creo que ese es el riesgo al que a medio y largo plazo podríamos enfrentarnos. Esto no lo dice Marx, el FMI está diciendo esto. Christine Lagarde decía algo el otro día, el sábado, en El País, o el domingo, en el que se reconocía que la capacidad de domesticar el capitalismo quizá todavía fuera posible, pero que era un problema muy serio, ¿no? El riesgo del colapso no es algo que digan conspiradores en cuartos traseros, ¿no? O sea, es una cuestión que está a la orden del día, ¿no? El problema es que si la lógica capitalista se ha desenmascarado hoy como una irracionalidad absoluta y destructiva, como decía Max Horkheimer, la experiencia más desagradable con la que tiene que convivir todo materialismo, no solo el histórico ni el dialéctico, es que la razón solo existe mientras pueda apoyarse en un sujeto natural.
Para retomar un poco el imperativo categórico marxiano, hoy este sujeto natural necesita sujetos que no se plieguen al sobrio realismo de las relaciones de fuerzas, es decir, creo que en esto enlazo un poco con lo que decía Sonia, que no quieran resignarse a las relaciones sociales que reprimen, explotan, maltratan o dejen morir a seres humanos, ¿no? Y esto es algo que pesa incluso en la producción teórica, aunque no me puedo detener en ello. El mayor problema de la crítica actual es que cada vez hay menos espacios para hacerla, y también que allí donde hay espacios para ella no se plantea como una crítica a una sociedad destructiva y irresponsable, sino generalmente, por supuesto hay casos en los que no es así, generalmente porque la capacidad de inclusión del sistema capitalista a través del trabajo y del consumo está disminuyendo, y lo que mueve la crítica es el deseo de seguir perteneciendo a ella, el deseo de poder seguir accediendo al dinero, el deseo de que siga habiendo trabajo, de que siga habiendo consumo. Pero esta lógica es la misma que nos lleva al abismo. Marx no nos ofrecía respuestas para lo más importante hoy. Lo más importante es la transición más allá del capitalismo. Esto exige ir más allá de Marx. Pero para entender la lógica del capitalismo, su crítica de la economía política sigue siendo imprescindible. Cierro como empezaba, no podemos seguir leyendo a Marx por su brillantez intelectual, ojalá algún día podamos, sino porque los problemas desgarradores que planteó son los nuestros en un grado mucho mayor todavía que el de 1860 y 70. Gracias. Después de estas tres brillantes intervenciones y que han ido al grano, yo voy a mirar por una rendija, ¿no?, el problema muy particular que va a ser la de la crítica de la religión de Marx. Y recuerdo que en el año 2008 yo estaba en París y vi en un kiosco Le Magazine Littéraire, y el título era Marx, les raisons d'une renaissance, las razones de un renacimiento. Marx volvía. Me llamó la atención porque unos años antes uno podía pasearse por esos mismos sitios y lo que se anunciaba era la muerte de Marx. Marx ha muerto y ahora estaba resucitando. Ha habido, como se ha dicho, ilustres enterradores, por ejemplo Fukuyama con su tesis El fin de la historia, pero en fin, otros muchos. Marx volvía de momento a las librerías, ¿no? Y yo no sé si a socaire de este movimiento, de este retorno de Marx a las librerías, pues hace un año y pico así me llamó el editor de Trota, Alejandro Sierra, y me dice: Reyes, hace un tiempo editamos los dos, porque Eva La Sazón era el director de una editorial, de Sígueme, y editamos los escritos de Marx sobre la religión. ¿Por qué no volvemos a hacerlo? De esto hace la friolera de 40 años. Y me chocó, porque claro, en 40 años cambian las cosas mucho. La situación era muy diferente. Hace 40 años el marxismo tenía mucho prestigio, había debates en las universidades de todo el mundo sobre marxismo, cristianismo, eran los tiempos de Allende con la unidad popular, la teología de la liberación, en fin, había un interés por ese tema, religión, marxismo, entonces, pero claro, hoy resulta que el marxismo ha fracasado y yo me preguntaba, ¿esto a quién le interesa? ¿Esto es un tema realmente de actualidad? Volver sobre esto ayuda a entender algo de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo, y me dije que me lo iba a pensar, y me lo pensé y pensé que era difícil dar una respuesta si esto tenía interés hoy, si tenía vigencia, pero tenía algo de atractivo, y era releer unos textos en una situación tan diferente. Es decir, no es lo mismo leer esos textos en ese contexto de prestigio, digamos, del marxismo, a estos donde hay que leerles después de una derrota, después de un fracaso. La solución podía ser
después de la lectura o relectura, pues esto ya no tiene ningún interés, o la conclusión podría ser, pues esto puede interesar o puede iluminar de alguna manera o puede poner en evidencia aspectos interesantes de esta vuelta de Marx de momento a las librerías. Y le dije que sí. Entonces hablé con José Antonio y lo estamos haciendo. Enseguida la pregunta que se plantea es cómo leer a Marx hoy, cómo leerle. Y para mí no se puede separar la lectura de Marx de la experiencia del fracaso. Y esto hay que tomárselo muy en serio. Es decir, el marxismo ha sido un experimento que ha tenido una duración de unos 75 años, que ha operado sobre a lo mejor 500 millones de personas y se ha saldado con un fracaso colosal. En parte debido a la potencia del rival, del capitalismo, pero también por errores propios y por muchas insuficiencias. Entonces, un acercamiento a Marx no puede ser más que desde la autocrítica, pero de esta manera. Bien, no se puede perder de vista aquello que también con ironía decía Marx: yo solo sé que no soy marxista. Él no se fiaba ni de sus propias formulaciones, es decir, no se ataba ni a sus propias formulaciones, porque es verdad, si algo respira el marxismo o las lecturas de Marx, ¿no?, es la sensación de una obra que se está construyendo, que se tantea abierta. Entonces, la lectura además tiene que ser desde esa actitud crítica y autocrítica, y yo creo que no se puede leer a Marx como mero filósofo. Esa beta la dinamitó él mismo al plantear la realización de la filosofía, die Aufhebung de la filosofía, ¿no?, la superación, eliminación de la filosofía, precisamente porque una buena filosofía tiene que disolverse en su praxis. De ahí que esto que se dice, no, hay Marx muy interesante como teórico, qué sé yo, de las ideologías, teórico del valor, teórico de lo que sea, ¿no?, de la historia. Es una interesante concepción materialista de la historia. Yo creo que eso tiene bastante poco interés. Digamos, esa recuperación de un Marx meramente filósofo al margen de la importancia que esas ideas han tenido en la historia. Tarea pues nada fácil, ¿no? Digamos, el marxismo tiene una mochila muy pesada, ¿no? Entonces, ¿cómo leerle? ¿Cómo leer a Marx? Y la verdad es que me ha servido de mucho la lectura de Derrida, Los espectros de Marx. Marx era un hombre muy familiarizado con esto de los espectros y de los fantasmas. Ya en su tesis doctoral, ya hay en la introducción un reconocimiento a un fantasma, y luego el manifiesto comunista empieza hablando del espectro, ¿no? Un espectro recorre Europa, pero Derrida se ha ocupado en detectar, ¿no?, todos estos pasos de los fantasmas por la obra de Marx, y resulta que, bueno, uno lee el 18 Brumario de Bonaparte y se da cuenta de la importancia que tiene la teoría del fantasma. Ahí habla de que el fantasma es una experiencia pasada, en parte amortizada, parte muerta ya, pero que puede tener un Geist, que puede tener un elemento que sobrevive a su propio fracaso. Entonces se trataba de ver qué Geist sobrevive al fracaso, ¿no? Qué aspectos en la obra de Marx han podido sobrevivir a su propio experimento histórico. Y la siguiente pregunta era si su crítica de la religión pertenece a ese Geist o al Gespenst. ¿Forma parte del fantasma amortizado o forma parte del espíritu que sobrevive? Claro, la respuesta solamente podría venir de una relectura de todos los textos, y es lo que estamos haciendo.
Entonces voy a hacer un repaso un poco para indicar en qué sentido puede ir esto. La crítica de la religión de Marx, ¿no?, siempre de esta perspectiva de ver si eso sigue siendo interesante o vigente, circula por dos carriles, es decir, circula por dos tesis que pueden aparecer incluso contradictorias entre sí. La primera tesis es la de los jóvenes hegelianos. La crítica de la religión ha llegado en sus líneas esenciales a su término, está concluida. Este asunto se ha acabado y además indica en qué sentido hay que trabajar estos temas a partir de ahora. De la crítica del cielo se transforma en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. Es decir, de lo que hay que hablar es de política, de derecho y de la tierra. Esa sería la primera tesis. Y la segunda tesis pues tiene algo de contradictoria respecto a esta, porque dice, la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Entonces, ¿en qué quedamos? Si hemos acabado con la religión, ¿por qué hay que mantener que a la hora de hacer la crítica de la tierra, la crítica de la política, la crítica del derecho, haya que tener en cuenta la crítica de la religión? Este es el asunto en el que, este es el punto de partida. ¿Cómo explicarlo? Y hay dos explicaciones, una que remite a Hegel, evidentemente. No hay que olvidar que en Hegel la religión forma parte de la historia de la racionalidad y que esa religión da a la filosofía o a la razón un punto, es decir, ese punto, ese sello de absoluto que tiene la razón, precisamente es inexplicable sin esta referencia a la religión, sin este reconocimiento de la religión como parte de la historia de la racionalidad. A eso no renuncia Marx y por eso él habla de una positive Aufhebung der Religion, una recuperación positiva de la religión, no una mera eliminación, sino una integración de esa manera de la religión. Entonces, esa sería una explicación, bueno, pues la impronta hegeliana de Hegel. La otra explicación la da Derrida, y es que hay en Marx una presencia injustificada, pero siempre presente, de la tradición mesiánica, y eso haría que en momentos claves de las críticas aparezca siempre una especie de desplazamiento que no saben de dónde viene, pero que podría ser, que según él se explicaría por esa presencia no siempre verbalizada de esa tradición. El resultado es que hay una tensión siempre en Marx respecto a la religión, entre la crítica radical e innegociable que hace a un determinado, a las religiones a las que se refiere, a las religiones positivas o a la religión de la que hablaban los jóvenes hegelianos, una crítica radical de la religión, pero por otro lado el reconocimiento de una especie de potencial semántico inagotable de la religión en filosofía. Y esto explica que la religión sea para él, por un lado, expresión de la miseria real y por otro lado, protesta contra esa miseria. Bueno, pues esa tensión se va a mantener a lo largo de toda su vida. Esta tensión de las dos tesis se va a mantener a lo largo de toda su vida. Y en aquella primera introducción, Hugo Assmann y yo hacíamos una división de los escritos de Marx en tres periodos. No seguíamos ahí la pauta de Althusser, sino que pensábamos que había un momento que primaba lo filosófico en Marx. Marx quería ser un filósofo, él quería declarar su vocación filosófica en su disertación de 1941. Luego vendría la fase dominada por la política, ¿no?, cuando él dice que descubrió el mundo, es decir, la política y el derecho en su tiempo como redactor de la Gaceta Renana y en los anales franco-alemanes, ¿no?, ese periodo que va del 41 al 44, dominada por la política, y a partir de la ideología alemana y el capital, sería el momento ya económico. Bueno, pues en las tres fases hay una crítica de la religión. Hay una crítica filosófica de la religión, hay una crítica política de la religión y hay una crítica económica de la religión.
Lógicamente aquí no hay tiempo para muchas elucubraciones, pero decir lo fundamental, por lo menos de las dos primeras fases, de la filosófica y de la política. En la fase filosófica, la crítica de la religión está formulada bajo la perspectiva de que lo absoluto no está fuera del sujeto humano, de feuerbachiano, sino que es el mismo sujeto humano. Y por eso Marx declara en ese contexto, en la disertación, que el hombre es el ser supremo para el hombre. Esto es importante. El hombre es el ser supremo para el hombre. Y si el hombre es el ser supremo para el hombre, Marx no se va a contentar con cualquier reconciliación filosófica. No se va a contentar con cualquier propuesta filosófica que cierre de alguna manera la significación del ser humano. Y por eso se enfrenta a la tesis de los neo-hegelianos sobre la reconciliación del ser humano. La reconciliación es una palabra mayor en la filosofía del sistema hegeliano, reconciliación del hombre consigo mismo, reconciliación del hombre con la sociedad y con la naturaleza. Los jóvenes hegelianos pensaban que esa reconciliación se había operado en la filosofía hegeliana, y como Marx observa que a pesar de todo la realidad sigue igual, se plantea que esa filosofía debe ser repensada. Y debe ser repensada desde una nueva óptica que una precisamente los pupitres de los filósofos, como decía él, con la realidad de la calle. Es decir, él propone un nuevo sujeto filosófico que sería la fusión del Verdenkt con el Verleidet, el que sufre con el que piensa. Y esta, como digo, a esa conclusión llega precisamente porque no pierde de vista esa afirmación hegeliana que él asume de que el hombre es el ser supremo para el hombre. Y si el hombre es el ser supremo para el hombre, lo que no puede permitir es una definición del hombre todo lo reconciliada que se sea en abstracto, pero no en la realidad. Luego viene la fase política, en la que el centro de reflexión es la emancipación política. Una emancipación política que tiene lugar en el estado laico, digamos, de la sociedad burguesa. En ese contexto se plantea el tema de la cuestión judía. Estos filósofos neo-hegelianos, para estos filósofos es un escándalo que en una sociedad burguesa y por tanto en un estado, digamos, moderno, haya segregación de una parte de la sociedad por su religión. Eso da origen a la cuestión judía, ¿no? El no reconocimiento de los derechos cívicos de los judíos en una sociedad como la suya, y plantean una reflexión, plantean una salida, y la salida es el Estado laico. Marx bueno, pues acepta en un primer momento que eso supone un paso, ¿no?, entre la discriminación anterior de un Estado confesional y la integración, el reconocimiento de la ciudadanía de un Estado laico. Pues hay un cambio y un progreso. Pero enseguida nos avisa de que eso no va muy lejos. Eso no es ninguna solución, porque el Estado laico es un Estado religioso. El Estado laico es un Estado religioso. Parece extraño. ¿Por qué lo llama religioso al Estado laico? Pues porque funciona como la religión. Es decir, en el Estado burgués, el ser humano, el individuo, tiene dos consideraciones contradictorias. Por un lado es un ciudadano y como tal tiene un reconocimiento abstracto de sus derechos, pero en su vida real está abandonado a sí mismo. Es decir, hay una privatización de lo que cada cual haga con su libertad y con su igualdad. Y eso produce que en abstracto todos seamos iguales y libres, y luego en la realidad pues seamos desiguales y dominados.
Y ese planteamiento para Marx es un planteamiento religioso porque transferimos a una instancia superior, digamos, la nobleza de la ciudadanía, pues ahí transferimos a esa instancia la significación de la realidad, y la realidad es la realidad miserable de una parte importante de la población. Por eso es religioso el Estado laico, y también lo es por otra razón, y es que el valor supremo de esa emancipación política es el dinero. El Dios es el dinero. Y ahí se produce una marginación mucho más grave que la del judío en un estado confesional, y es la marginación del pobre. Y por eso ese estado laico es un estado religioso, porque entroniza a un Dios, es el dinero, que discrimina de nuevo. Pues bien, Marx, que reconoce el avance revolucionario, como digo, del Estado laico, de la sociedad burguesa, pues la critica, ¿no? Seguida llama la atención sobre sus límites. ¿Y desde dónde la critica? Pues desde un concepto de lo que él llama emancipación humana. Recurre frente al concepto de emancipación política al concepto de emancipación humana, que incorpora de nuevo ese carácter supremo del ser humano. Y ahí vuelve a aparecer la crítica de la religión como supuesto de toda crítica, ¿no? Bueno, lo mismo podríamos decir del periodo económico a partir del fetichismo de la mercancía al que se refería yo. Bueno, si lo hasta aquí dicho, si fuera correcto, lo que mostraría es la importancia que tiene la crítica de la religión en el pensamiento marxiano, digamos, en el pensamiento de Marx, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y eso tiene alguna actualidad hoy? ¿Podemos decir que el Estado actual sigue tan descendido, tan religioso como el anterior? ¿Sigue siendo verdad que el dinero es el Dios de esta sociedad como lo era de aquella? ¿El fracaso del marxismo se ha debido a que se han solucionado estos problemas o a que ha contribuido a agravarlos? Pues esas serían las preguntas que habría que resolver para ir avanzando en el punto de partida. Es decir, si tiene interés una crítica en recuperar los textos de Marx sobre la crítica de la religión. Bueno, pues yo creo que todo apunta a que esos textos siguen siendo actuales. Y hay otro texto que indica que el capitalismo se ha desarrollado exactamente en el sentido aquí criticado, es decir, el desarrollo del capitalismo ha confirmado el carácter religioso, entre comillas, que aquí denuncia Marx. Ese texto al que me refiero no es de Marx, es de medio siglo posterior, lo escribe ya Walter Benjamin en el año 1921, lo titula El capitalismo como religión, y es de una enorme actualidad porque puede ser el eslabón entre Marx y nuestro tiempo. Este es un artículo, yo creo, de un grandísimo interés, porque pone de actualidad precisamente lo que he dicho antes. Bueno, el tiempo se me acaba, 5 minutillos. Rápidamente, es un texto hermético, muy difícil de interpretar. El contexto del artículo, digo, escrito en el año 21, Benjamin frecuenta en Bern al grupo de Bloch. Bloch estaba muy interesado en las tesis weberianas sobre el protestantismo y el capitalismo, que él critica, pero le interesa esa relación entre capitalismo y religión. Él critica la tesis de Calvino, no critica que la tesis de Weber sea falsa, al contrario, le da todo el valor. Lo que él critica es que el cristianismo tenga necesariamente
que devenir calvinista y en ese sentido matriz del capitalismo. Está escribiendo libros sobre Thomas Münzer y él más bien está atento a otro cristianismo medieval revolucionario y por eso no quiere identificarse con la tesis de Max Weber, sino que él propone su propia teoría sobre la relación entre religión y capitalismo. Bueno, ese es el contexto en el que Benjamin escribe este artículo, porque por lo visto el círculo blogiano le pedía a Benjamin que manifestara su opinión. Él parece que no estaba muy convencido de lo que oía y confiesa que se tomó un tiempo porque él necesitaba articular su respuesta. Y la respuesta que él quería dar, dice, es Die Politik. La respuesta a eso es una serie de artículos, de trabajos que bajo el rótulo La Política escribe a partir de ese momento. Y en ese contexto escribe este artículo, algunas notas y también el fragmento teológico político y el texto sobre la Kritik del Gewalt. Bueno, este es un artículo, el capitalismo como religión, que tiene tres tesis. La primera es que el capitalismo es una religión, pero no una religión cualquiera, es una religión cultural, dice, un mero culto, no tiene contenidos ni dogmas, sino que eleva a objeto de devoción o de culto un determinado elemento material. Luego veremos cuál. La segunda característica de esta religión es que tiene como epicentro die Schuld, la culpa. Es una religión, culpa significa deuda y culpa. Ese sería el epicentro de esta religión. Giorgio Agamben lo explicaba bien en qué sentido hay que entender esto de que el epicentro, vamos a ver, decía que hay tres características. La primera que es una religión cultural, y Agamben explicaba esto de en qué consiste la religión cultural, refiriéndose al 15 de agosto de 1971. Ese día, dice él, es un día mayor en la historia de la humanidad, porque ese día el gobierno americano, bajo la presidencia de Nixon, pues anunció el fin del sistema que había vinculado el valor de la moneda al patrón oro. Se acaba esa relación, es decir, hasta ese momento se suponía que cualquier moneda tenía un correspondiente en oro en algún sitio. Pues ahí los Estados Unidos dicen, aquí no hay oro para tanto. Entonces, a partir de ese momento, el billete se convierte en un documento autorreferencial. Es decir, el billete vale lo que queramos que valga, el crédito que le demos. En latín, aquello en lo que se cree se dice creditum. Pues la fe del capitalismo es el crédito, la tarjeta de crédito, el crédito. Esto es como esto se explica a lo mejor con el relato que hace Saint-Exupéry, ¿no? El Pequeño Príncipe, visita ese pequeño asteroide donde hay un señor contando algo y se acerca al Pequeño Príncipe y le dice, ¿tú qué haces? Le cuento estrellas. Y dice, ¿para qué cuentas estrellas? Y dice, porque contando estrellas cuento dinero. ¿Y para qué quieres contar dinero? Y dice, para comprar más estrellas. ¿Y para qué quieres comprar más estrellas? Pues para tener más dinero. Autorreferencial, ¿no? Es decir, el capitalismo lo que busca es incrementar el crédito, que es dinero, y teniendo más dinero incrementas el crédito. La segunda característica del capitalismo es que, como decía, es la culpa, es el concepto este de deuda y culpa. Lo que el capitalismo pretende es, o consigue, o digamos, funciona en base a un proceso
de endeudamiento que es imparable. Y esto afecta a las personas y a las empresas. Una empresa no puede funcionar con su propio capital, necesita, ni un Estado, necesita recurrir al crédito, endeudarse, y ese endeudamiento, como lo estamos viendo en Grecia, es imparable. Grecia ha recibido 1.800 millones en la última entrega, y de los cuales 400 eran para pagar los intereses de los créditos anteriores. Y la deuda es imparable, es impagable e imparable, y eso produce la culpa, el sentimiento de culpa. No puedo ahora desarrollar esta idea, la relación entre la culpa y la deuda. Es un viejo tema en la doctrina católica. La usura es un pecado para Santo Tomás, y la usura no es un préstamo excesivo. La usura consiste en prestar un dinero y pretender recibir más de un céntimo de lo que prestas, ¿no? Para los conservadores de los años 50, Daniel Bell y compañía, el pecado estaba en la tarjeta de crédito, es decir, gastar lo que no se tiene. Y hay toda una historia que hace culpable al que se endeuda, y que el capitalismo maneja precisamente para universalizar la culpa. Y esto lleva a la tercera conclusión, al tercer aspecto del capitalismo como religión, y es que esta religión no sana, sino que desespera. No es una religión del perdón o de la reconciliación o de la realización, sino que tiene un carácter eminentemente destructivo. Haus der Verzweiflung, ¿no? Una religión de la desdicha y de la desesperanza. Bueno, este es el contexto de, las ideas así que Benjamin desarrolla ahí y que yo atropelladamente cuento. Y que sigue, porque Benjamin lo que quiere es buscar una salida a eso. ¿Cuál sería la respuesta a esa situación, a ese capitalismo que nos envuelve y que nos convierte en desdichados? Él apunta, él hace una serie de referencias a tres autores que dan la pista de por dónde va. Él, por un lado, se refiere a Unger, un autor que plantea el éxodo como la primera característica de una respuesta al capitalismo. El éxodo hay que entenderlo ahí como la respuesta al capitalismo tiene que estar fuera del Estado. Debe conllevar una crítica del Estado. Hay una referencia también a Sorel para decir que la tesis que defiende Sorel es que el capitalismo no es una institución natural, no es algo sin alternativa, sino una creación histórica. Y la tercera referencia la hace a Landauer, y ahí de él subraya el concepto de Umkehr, de conversión. Es decir, nunca el socialismo puede ser la evolución de la lógica del capitalismo. Sería esto. Sobre estos él construye, en los otros textos, Fragmento Teológico Político, construye una respuesta que tiene, por un lado, como eje la crítica de la religión. La religión lleva a la infelicidad. La felicidad, die Idee des Glücks, tiene que ser una idea, por tanto, profana, no religiosa. Lo que pasa es que esa profanidad no tiene nada que ver con nuestra laicidad. Esa profanidad bleibt auf die Theologie bezogen. Mantiene una relación con la teología. Aquí hay una oposición entre religión y teología, y por teología él está pensando en el mesianismo. Es decir, que la respuesta al capitalismo sería recuperar digamos, el capital semántico o el potencial semántico del mesianismo
y eso convertirlo en un momento de la política. Y acabo. Lo que tiene interesante este planteamiento de Benjamin es hacernos ver que el capitalismo no es solo economía, que la racionalidad económica, y que si planteamos el tema del capitalismo solo a nivel de racionalidad económica estamos perdidos, porque seguramente no hay otro sistema que produzca más, aunque ya sabemos a qué precio. Con la tesis de capitalismo y religión, yo creo que lo que convoca a Benjamin es la idea de que el capitalismo es un contexto o funciona en un humus, en un contexto cultural mucho más amplio, y que solamente es elaborando, teniendo en cuenta ese contexto, con el que es posible pensar en una alternativa al capitalismo. Ya me he pasado de largo. Bueno, pues muchísimas gracias por las 4 aportaciones, que han sido 4 aportaciones muy enriquecedoras y que seguro dan pie ahora pues a que dialoguemos, a que planteemos cuestiones o simplemente a que aportemos nuestras consideraciones, a que estimemos oportunas al respecto. Entonces, pues también entre la mesa, si queréis entre vosotros comentaros o... El bombero no se pisa la mano. Yo no soy experto en estas cuestiones, pero recuerdo un viejo artículo de Nicole publicado en la revista Las Españas, que me gustaría ahora tener más fresco en la lógica de la argumentación, que siguió a uno publicado por Zambrano titulado El problema de la filosofía española, y que este fue publicado el año 47 o 48 en la conmemoración de Francisco Suárez. El artículo se titulaba Comunidad y propiedad, y lo que él planteaba, y repito que lo he leído varias veces, pero ahora hace bastante tiempo, lo que él venía a sostener básicamente es que tanto la economía individual, es decir, la economía capitalista que nace del liberalismo, tal como Locke la concibe, se basa en que